Muestra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos ustedes. Bienvenidos a Las Goteras de tu Hogar. Soy Jacqueline de los Ríos de Urban. Como cada estreno de podcast, siempre complacida de poder estar en conexión para poder aportar todo aquello que sea necesario para mejorar nuestro desarrollo como ser humano, nuestras familias, la vida en el hogar y disipar esos problemas que a veces se convierten en unas goteritas, por no decir dolores de cabeza, y que debemos darle pronta solución. Hoy voy a estar compartiendo cómo asumir situaciones sin ser reactivo. ¿Y por qué elegí este tema? Primero, porque estamos, como quien dicen, con las emociones a flor de piel. Segundo, somos ejemplo en nuestro hogar. Somos los referentes como padre y madre, y ese es el modelo de crianza que estamos mostrando a nuestros hijos si estamos nosotros respondiendo con hostilidad en lugar de aplicar técnicas y saber gestionar nuestras emociones, que es importante. No existe el mundo perfecto, ni tampoco somos los seres humanos perfectos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Salvo Dios, que es la perfección para quienes tienen un dogma de fe, para quienes somos creyentes. Pero una cosa es responder a los desafíos y la otra cosa es reaccionar causándole el daño a la otra persona, a tu pareja, a quien vive a tu alrededor. Si los abuelitos están con los hijos en casa, los niños, los adolescentes que están a flor de piel con todas sus hormonas alborotadas, entonces tenemos nosotros también que ser conscientes de esa realidad, porque eso lo que nos está llevando es a tener resultados desagradables. Entonces la velocidad de la vida a veces ni nos deja que nos pongamos a evaluar qué puede ser lo que está fallando, para entonces ver cómo vamos a dosificar nuestras respuestas, nuestras emociones, para que no nos causen daño ni a nosotros, que nos vamos a amargar, ni le causemos daño a los que nos están rodeando. Entonces, el problema muchas veces es que no reparamos en revisar la forma como estamos relacionándonos con los demás. Es decir, la conexión que estamos haciendo, el respeto a los vínculos, a cómo nosotros estamos siendo parte de una sociedad mediante nuestra vida en el trabajo o en una universidad o en la misma casa. Porque estemos claros que lo que construye una sociedad y lo que la edifica, sus bases son los hogares. Entonces, las experiencias negativas y los fracasos que podamos estar teniendo al no saber asumir situaciones que no todas son las más agradables o que son positivas o que son edificantes, porque el mundo nos presenta muchísimos desafíos que hay momentos, como quien dicen, se nos revuelven los apellidos. Entonces nosotros tenemos que capitalizar también esas experiencias de vida que nos toque a nosotros estar padeciendo como una oportunidad para poder obtener un aprendizaje, como una oportunidad para poder fortalecernos como personas. Porque, miren, déjense de tonterías. Nadie consigue llegar al éxito sin haberse caído alguna vez por el camino. Eso lo dicen muchísimo. Son frases archiconocidas. Pero ¿dónde está tu éxito? ¿Cuál es mi éxito? Porque si te levantas amargado con la vida, peleado con el universo, todo lo vas a ver fatal. Entonces tu pensamiento está siendo aprensivo, fatalista. Pero si tú te autoprogramas a buscar lo que a ti te da paz o te da alegría o te da bienestar o te hace sentir una persona realizada, no importa que haya una caída, lo importante es que te sepas levantar y seguir adelante. Eso te tiene que haber dejado un mensaje de alguna manera. Si no lo ves así, hay que trabajar un poquito, explorar más en la profundidad. ¿Qué pasa? Que no te estás dando cuenta o no estás siendo lo suficientemente consciente, no porque seas una persona inconsciente, sino consciente de esa realidad, que tú la estás percibiendo solamente como una agresión hacia ti, que es lo que te hace detonar las minas de la reactividad. Entonces, hoy por hoy estamos viendo situaciones, eso me toca a mí el día a día verlo en mi profesión,
en la actividad que yo realizo de dictar seminarios a nivel empresarial. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos observando a nivel del recurso humano que hay mucha preparación, hay mucho diploma, mucha certificación, mucho título, pero hay una deficiente actitud. Estamos viendo que hay un ego inflado, pero el poder personal está obstinado. Entonces, yo creo que también este modernismo tecnológico que nos ha presionado tanto a mostrar, a aparentar, que no es lo mismo a el ser yo, espontánea, transparente, mostrarme como soy, no, sino lo que quiero simplemente es que los demás vean en mis redes sociales cómo yo soy perfecta o perfecto. Entonces, ahí quizás esté un problema de que estamos compitiendo, viendo rivales imaginarios para mostrar que nosotros somos pretty, que somos perfectos, y no nos estamos dando cuenta que sí nos podemos levantar obstinados, que sí podemos estar con días malos, que es normal, que sí un día nos podemos levantar con el feo revuelto, con los apellidos al revés, nos levantamos con el pie izquierdo como dicen, nos levantamos con una actitud de no me provoca hacer nada, depresiva. Y eso no quiere decir que tengas una depresión, es tu sentir, lo que tú estás viviendo. Entonces, si a ver vamos, estamos accionando o caminando como si fuéramos unas ollas de presión humanas sometidas a constante estrés. Porque se nos presentan unos desafíos que pueden ser tan fatuos, tan artificiales, tan de conveniencias, que ahí no está la esencia del ser humano. Entonces, si no lo sabemos manejar, nos vamos a empezar a sentir tensos. Eso va a empezar a impactar en nuestra salud emocional. Pero ¿dónde puede estar la raíz? Porque muchas veces nosotros nos agobiamos viendo solamente el arbolito que tenemos frente a nuestros ojos y no nos paseamos por la realidad que es un bosque completo, que aunque puedan haber algunos árboles más deteriorados o algunas plantas más feitas, pero tenemos otra belleza natural que no puede ser despreciable. Entonces, en la raíz que nosotros vamos a ver, en todo la perspectiva que vamos a ver, es que pueda estar el problema que no nos hace asumir una situación de la mejor manera, sino con una hiperreactividad, puede estar en que nosotros lo que estamos sintiendo que nos rodea, esa percepción es la que nos detona la forma de que actuemos. Y muchas personas que no tienen esa misma percepción te ven a ti como si tú fueras una persona hostil. Una madre que está en su hogar criando a sus hijos, los tiene haciendo sus tareas o los deja un ratito ver televisión o que jueguen con los amiguitos ahí en la puerta de la casa o como quiera que sea. Y llega un papá bravucón tirando puertas y con una agresividad verbal. ¿Qué pueden pensar? ¿Y a este qué le pasó? Entonces, es que yo me imaginé que si la puerta estaba abierta era porque son unos desordenados, porque no cumplen. No, están los chiquillos allí jugando con los amiguitos, los vecinos. Son ejemplos básicos los que yo les estoy dando. Pero la percepción nos atrapa en mucha forma de vernos como con una visión cerrada, obtusa, y no aceptamos que afuera nos podemos encontrar con personas que tienen otra historia personal, otras experiencias, otra cultura, y que tenemos que comprender que la sociedad debe dar para todos. Otra de las raíces que hay que atender es que de pronto nos predisponemos porque como ya pasamos por el trauma del pasado, entonces estamos así como que con las garras afuera en lo que primero viva algo que se me parezca a ese trauma, ¡zas! Tiro el zarpazo. Y estamos aprensivos. Y esa aprensión desgasta. Esa aprensión agota. Esa aprehensión te puede robar el sueño. Te puede hacer que te caiga mal lo que estás comiendo. Entonces, los traumas del pasado ciertamente pueden dejar un estrés postraumático que llaman, pero también tenemos la capacidad de comprometernos con nosotros mismos para superarlo. Otra de las raíces que puede ser nuestra misma historia personal. Y cuando yo hablo de historia personal, ¿a qué me refiero? A la crianza. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo nos crió papá y mamá. Hay que ir un poquito más atrás y cómo fue la crianza de mamá y la crianza de papá cuando ellos eran niños, cómo actuaron los abuelos,
Y cuidado que nos vamos una generación atrás con bisabuelos, porque de ahí va a influir nuestra personalidad, el cómo nosotros nos comportamos, nuestros issues, nuestra rigidez o nuestra flexibilidad, qué tan abiertos somos, si somos muy tímidos, somos introvertidos, cerrados, somos de pocas palabras, somos sociables. Todas esas cosas van a empezar a, como quien dice, a ir llenando nuestra bolsita de cosas para darnos cuenta qué está pasando cuando algo nos hace ser reactivos. Porque aunque haya un malestar, podemos responder aún en el malestar, pero siendo asertivos, expresando el cómo a nosotros nos ha hecho sentir incómodos con esa postura tuya y de qué manera podemos manejar la situación para que de esa forma no se vuelva a repetir. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este enfoque que les he estado dando en este momento? Pues bueno, mientras ustedes van pensando allí cuáles pueden ser claves importantes, cómo lo podemos resolver, vamos a disfrutar de un instante musical y en breve continuamos con este tema que estamos hoy estrenando, el cómo asumir situaciones sin ser reactivo. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Bueno, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asumir estas situaciones sin que seamos reactivos? Vamos a comenzar, yo diría, por elementos que son necesarios que debamos tomar en cuenta, tenerlos ahí en nuestro radar, así que antenas parabólicas desplegadas por lo que vamos a hablar. Un punto que no me canso de mencionar es la empatía, que es la capacidad que tú puedas comprender al otro. No es que lo entiendas, porque uno entiende con la razón, es comprender con el corazón, que es muy diferente. Es la apertura a aceptar que hay otras personas que piensan diferente a ti, que existen otras personas con otra historia de vida, que existen otras personas con caracteres, con responsabilidades diferentes, con issues diferentes, con temores diferentes. Y yo entiendo, es difícil ponerte en esa posición. A cualquiera de nosotros, yo no me excluyo de eso. A mí me cuesta muchas veces la facilidad de ver en el otro, porque me parece que, bueno, yo parto del principio que yo nací en un hogar constituido, que no fue disfuncional, tenía un papá y una mamá estables, todos los 3 hermanos, todo muy bien, y a veces uno, digamos, inconscientemente, parte del principio que todo debería ser así, pero no es. Entonces, la empatía es fundamental. La postura que tengamos mediadora, eso va a ayudar a que no se nos venga una persona con una reacción, y si no, tratar de neutralizarlo. Entonces lo principal es la prevención, que es cuidar la relación. Es saber estructurar nosotros lo que queremos decir para no ofender o no detonarle en el otro una crisis. Es tratar de que la otra persona se empodere. Cuando nosotros hablamos de empoderar, es que la otra persona desarrolle su poder personal, sus capacidades para poder resolver. Y en esa forma es que nosotros vamos a lograr visualizar una posible conciliación, una solución a algo, sin necesidad de tener que llegar a la reactividad, al grito, al reproche, a la tirada de puerta, al insulto. Porque, ¿qué es lo que pasa en los puestos de trabajo? Que nos encontramos con las personas donde no reaccionan porque tienen miedo que hay un líder, un gerente, un jefe, un supervisor. Pero entonces gestan una violencia pasiva y eso no es saludable. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Una cosa es el hogar, otra cosa es nuestro puesto de trabajo o en otra actividad que tengamos, sea sindicalista, sea cultural, sea política, sea religiosa, en lo que quiera que sea. Entonces lo que hay que buscar es
nuestra primera opción, ser conciliadores, no dar pie a eso. Y lo segundo es, puede hacer que tú no respondes en el momento y guardas silencio, porque en el fondo lo que hay es una reacción hostil silente, una violencia pasiva, y eso en cualquier momento detona, en el tranque, en el súper, con el primero que se te atraviese, contra ese es que tú vas. Entonces yo tengo que saber, número uno, para yo buscar el foco a la solución, yo tengo que relacionarme con esa situación, involucrarme en esa situación para ver qué fue lo que pasó. Si a mí me toca percibirlo en dos que están enfrentados, yo puedo ser una persona útil en ese momento para conciliar, para mediar y llegar a la situación que sea deseable. Y las dos palabras allí básicas son el negociar y el fijar unos acuerdos. ¿En qué te comprometes tú? Y eso me toca a mí pasarlo mucho en parejas. En parejas yo me encuentro que de repente están trancado el juego y le digo a uno, ok, explícame cómo tú ves la situación, persona A. Explícame cómo tú ves la situación B. Ok, ahora vamos a ver entre los dos. ¿Qué tomo de uno? ¿Qué tomo de lo otro? De esa percepción vamos a ver en qué nos podríamos comprometer. ¿Dónde podría estar la solución? Si tú propusieras, ¿qué propondrías? ¿Y tú qué harías? ¿Dónde podemos lograr el punto medio? Entonces, cuando nosotros actuamos con razón, somos razonables, ahí tenemos un pie adelante del conflicto. Porque estamos viendo las cosas en su justa dimensión. Estamos siendo respetuosos en ese momento, no estamos siendo ofensivos, por eso que la reactividad es súper dañina y tenemos que focalizarnos realmente en lo que es obtener una respuesta para no volvernos a enganchar. Eso es lo que es básico. Ahora, ¿qué podemos hacer si se nos prende la candela? Porque ahí es donde tenemos que ver. Lo primero que hay que hacer es cálmate. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que a cualquiera nos provoca tener una pailita de aceite, como digo yo, y freír a alguien como un patacón. Pero hay que tratar uno de salirse un poco de ese fuego para tomar un aire, tratar de inhalar, exhalar, y cuando ya uno se sienta que está más en control, empezar a buscar el razonar. El razonar no se puede lograr mientras estemos en un estado de alteración y agitación, sea de rabia, violencia, como la querramos llamar. El otro punto que yo recomiendo es que se pueda explicar lo que se está sintiendo. Me ha molestado esto que tú me has dicho. Me ha incomodado esta decisión que tomaste inconsultamente. Me ha afectado el hecho de tu irresponsabilidad, que no hayas cumplido con el compromiso que sea. Tú vas a explicar tu sentir y tienes que aprender a escuchar y dejar que la otra persona exprese su punto de vista. Eso no es sencillo. Una vez que pasemos por estos 4 pasos, entonces podremos estar hablando de buscar soluciones. Mientras este caminito no lo hagamos, de primero apartarnos, respirar, tomar un poquito de agüita, salirte de ese área y volver a asomarte, poner tu mente en claro, darte cuenta que fue un disgusto muy grande o una situación muy incómoda, luego explicar, tienes que hacerte sentir, no tragarte eso. Pero cuando hablamos de eso es dialogar, no es gritar, no es ofender. Luego tenemos, así como nos dieron la oportunidad de hablar, tenemos que dar la oportunidad de que el otro se exprese y que nosotros escuchemos. Y entonces sentarnos a ver, ok, ¿cuál es el punto intermedio para que nosotros podamos lograr el entendimiento? Entonces allí sí nosotros vamos a ir en la búsqueda de esa solución. Ya para ir concluyendo. Por ahí dice una frase que no se trata de las cartas que te han tocado vivir, sino la forma en que tú las estás jugando. Adversidad vamos a tener en cualquier situación. Posibilidades de que tengamos que responder reactivamente, no lo dudo. A veces tenemos mucha tensión acumulada y esa se une a la tensión de los demás y estallamos. Pero no es bueno tampoco en la vida que vivamos en una capsulita, en una burbujita de cristal, y que solamente estemos a la expectativa y esperando que lo que suceda es como es el Principado Azul. O sea, tiene que ser bonito y perfecto, que nadie me irrite, que nadie nada, que no haya tranque, que no haya lluvia, que no me altere. Eso es una irrealidad. Porque cuando muchas veces todo lo vemos así como que, ay, pero así que tan bonito.
¿qué pasa? Que nos vamos a acomodar, nos vamos a acostumbrar muy fácil. Y eso se nos va a hacer bien sencillo al punto que cuando entonces se nos presenta la situación, vamos a estar debilitados porque nos dormimos en los laureles del mundo bonito y perfecto y cuando no es así, entonces respondemos en una forma brutal, que no debe ser. Entonces, yo creo que también es saludable que a nosotros, al ser humano, le toque vivir experiencias y que también llevemos un registro en ese cuadernito privadito que digo yo como coach que cada quien tiene que tener debajo de su cama, donde tú puedes llevar un registro de cómo han sido experiencias y en la forma en que tú has respondido, has reaccionado, has ofendido, has actuado hostilmente. Porque, ¿saben qué? Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en la propia. Y cuando nosotros señalamos, cuando nosotros estamos estigmatizando, nosotros no estamos siendo asertivos y lo que nos está llevando es a que corremos el riesgo de que una relación interpersonal se fracture cuando a lo mejor no teníamos necesidad de llegar a eso. Entonces, eso me tiene que llevar a mí a decir, yo tengo que aprender a dosificar mis emociones. Yo tengo que aprender a actuar con inteligencia emocional, porque la inteligencia de conocimientos, del saber, todo perfecto. Puedes ir a una universidad, puedes saber todo, pero ¿saben dónde es rudo que tenemos que aplicar inteligencia emocional? En casa, escuela o digamos educación, universidad y en trabajo. Son 3 aristas importantísimas de la vida en una sociedad y en todas por igual debemos tratar de saber gestionar de la mejor manera para que podamos ser asertivos, expresando de una buena manera, siendo respetuosos en un momento adecuado cuando el nivel de las aguas haya bajado, podamos expresar el malestar que hemos sentido, no lo que tú me hiciste, sino lo que yo he sentido que me ha incomodado. Y en base a eso tratar de buscar una solución donde ambos podamos ganar. Si el llegar al acuerdo quiere decir que tú tienes que ceder un poquito y esta vez yo no cedo, por lo menos estamos conservando la relación. Y eso es importantísimo en pareja, en familia, en el trabajo, porque a la final debes aprender tú, tienes que buscar alguna fórmula para que eso no se repita y entonces sí podemos estar hablando que se mantiene el ganar, porque estás negociando y porque estás llegando a un acuerdo donde no siempre tiene que ser un indicativo que ganes tú. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuestras oportunidades de cambio. Disfruten su día al máximo, reciban mi abrazo grande y hasta un próximo compartir. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu Hogar.